Hola, nuestro tiempo de entrar en el estudio de la palabra del Señor es uno de los más importantes en el desarrollo del carácter, del aprendizaje de la vida cristiana. Sería imposible para nosotros movernos a una esfera de crecimiento, de madurez, si no establecemos los parámetros definidos o establecidos por la palabra para ir creciendo. En otras palabras, sería como ir colocando el cimiento y paso a paso ir levantando el edificio en la medida en que nosotros estamos dispuestos a alcanzar la altura que se requiere. Así que bienvenidos a través de internet, de las redes sociales. Les damos un cordial saludo a los presentes de igual manera, y gracias al Señor por permitirnos hoy reunirnos con la libertad, con la disposición, con el gozo y sobre todo con deseos de querer aprender más de Dios. Felicidades, los felicito por estar aquí, porque todo tiene un precio, todo tiene un costo, nada es gratuito. Aún el crecer implica pagar un precio. Así que bienvenidos. Vamos a abrir nuestra Biblia al libro de Hechos, capítulo 13. Y vamos a iniciar en el verso 13, vamos a concluir el capítulo de hoy, que está larguísimo. Pero el propósito es entender que el Espíritu Santo ahora nos abre otro panorama dentro del contexto de la oposición. Como hemos venido en el primer verso, en los primeros 3 versos encontrábamos que ya estaba la dirección para enviar misioneros, viene una oposición directa del enemigo, pero ahora el Espíritu Santo a través del doctor Lucas nos muestra cómo enfrentar dificultades, cómo esperar circunstancias y de qué manera accionar. Eso es muy importante en la vida cristiana. Y máxime, si lo trasladáramos al ámbito del servicio, encontraremos este conflicto muy útil para nuestro provecho, para nuestro propósito, porque es una clara revelación de cómo el desarrollo de la iglesia, la madurez de los líderes, el ir aprendiendo cómo enfrentar los retos y qué medidas tomar es vital. Antes de iniciar, vamos a orar, a pedir al Señor nos dé sabiduría, dirección. Por favor, alguno de ustedes, ayúdenos. Si tú estás ya en casa, en el lugar donde estás, cierra tus ojos con nosotros y vamos a pedir la dirección de Dios. Bendito Dios, bendecimos, Señor, tu nombre. Te adoramos. Cuidado, Señor, nos ponemos en tus manos, abre nuestro entendimiento. Y hemos tenido que tomar aquello que es para nosotros en nuestro estudio actual algo de vital importancia, algo trascendente, algo práctico que nos va a instruir de saber qué hacer y cómo hacerlo. Porque pudiéramos trasladarnos al aspecto más teológico y eso solo sería enriquecer la mente intelectual, pero poca, escasa práctica, que es lo que tú y yo necesitamos. Así que combinando ambas, el conocimiento y la práctica, es la mejor acción que podemos tomar. Vamos a leer el verso 13. Permíteme leer estos 2 versículos que tienen un alto grado de impacto para nosotros. Dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero, siempre hay un pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Este tema tiene que ver con enfrentar dificultades. No es la vida cotidiana, es aquello donde tú y yo nos desenvolvemos sirviendo al Señor. ¿Qué hacer? La vida ministerial, llámese de quienes sirven en cualquier campo, en cualquier lugar, la vida de servicio siempre va a conllevar conflictos, problemas, necesidades, roces, dificultades. Siempre va a ser una característica
ineludible en la vida del servicio. Eso tú y yo debemos tenerlo presente, porque existe una gran idea de que si servimos al Señor estamos exentos de atravesar tiempos críticos, pero no es así. Por el contrario, todo lo que engloba el conflicto de dificultades y circunstancias enriquecerá nuestra vida para precisamente crecer y madurar. Debemos tenerlo muy presente. Así que, ¿qué vamos a aprender? El carácter, ¿dónde se desarrolla? En medio de los tiempos difíciles. Se forja cuando las cosas son contrarias. Cuando quieres hacer lo que explote la carne y lo que se requiere hacer para mantener lo que es vital, imprescindible. El carácter no se adquiere en la tienda, no se adquiere en un instituto. El carácter es el proceso transformador de cada evento de tu vida. Bajo presión, bajo angustia, en tiempos de dolor, en tiempos de alegría, tu carácter es donde se va forjando. Y eso es algo prioritario que vamos a entender lo que pasó con Pablo, con Bernabé, con Juan Marcos. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy? Aprender una de las más grandes lecciones. Servir en cualquier ámbito en el Señor siempre traerá desde roces, conflictos, problemas de comunicación y aún deterioro en cierta manera en las relaciones. ¡Qué terrible! Pero tenemos que aprender cómo superarlo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo entonces? Dice aquí que Pablo, Bernabé, habían llegado a otro punto donde la misión les había sido conferida, pero el primer momento que nosotros necesitamos recordar es una acción que parece no, ¿cómo decirlo? No vista en la superficie. Y tenemos que tocar un punto muy importante, que es la actitud de Bernabé. Si se percatan, dice aquí, Pablo y sus compañeros. Hay un cambio de liderazgo. Antes era Bernabé y Saulo. Ahora repentinamente entra en el escenario lo que Dios le había dado a Pablo años antes, y era el momento crucial para poderlo llevar al frente. Y encontramos a un Bernabé que era un hombre justo, un hombre grato, con un gran espíritu de humildad, que se deleitó, aceptó que había alguien que tenía ese llamado para ocupar el primer lugar y lo cedió. No se aferró. ¿Por qué? Porque Pablo había sido llamado. Dios le había dado esa capacidad, sabiduría, revelación. Y Bernabé tuvo que ser humilde para aceptar que aunque él había llevado a Pablo, lo había sacado del anonimato de Tarso después de 10 años, él lo invitó a las misiones y ahora se percata del enorme potencial que había en él. Bernabé decide menguar para que Pablo crezca. Ese es el principio que decía Juan el Bautista: conviene que yo mengüe para que él crezca. ¡Qué humildad! Y eso es algo que tenemos que aprender. En el ministerio no debe haber rivalidad. A veces cuando servimos varios a la vez, no debe haber ese punto como el mundo moldea las opiniones. Es que aquel es mejor, es que aquel hizo mejor, es que aquel predica más. Y empezamos a tener un conflicto cuando en realidad debemos gozarnos con aquellos que Dios lleva a otro nivel y saber que nosotros llegamos hasta este nivel y ellos están aquí y decir gracias, Señor, por eso. Qué importante. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Aportaciones? Recuerden, es muy importante que nosotros hagamos esto. Bien. Así que lo que no se ve, imperceptible, mencioné la actitud de Bernabé. Tenemos que aprender eso. Por ejemplo, ustedes van a encontrar al rey David. Él tenía hombres más capaces que él alrededor de él, debo decirles. Hombres más capaces, lo subrayo.
superiores a David en capacidad, en talento, en valor, en agilidad. Ellos eran superiores. Pero David supo quién era él en Dios. David sabía quién lo había llamado y sabía en dónde Dios lo había colocado. Así que David no tenía ningún problema, no tenía ninguna condición de molestia, enojo, envidia, porque había otros alrededor. Cuando tú sabes quién eres y dónde Dios te ha llamado, no tienes ningún conflicto al respecto. Por eso David no se sentía amenazado de que otro ocupara su lugar. No, Dios lo había llamado a ser rey, pero él había aprendido quién era en el Señor y quién lo había llevado a ese lugar. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Este es el mío? Gracias. ¿Comentarios? Pues déjenme decirles, ese es uno de los puntos más álgidos cuando hay muchos ministros, ¿eh? Es que puede haber diferencias, pero siempre con un mismo fin, que es Jesucristo. Sí, puedes tener diferencias de opinión, pero eso no implica reconocer lo que Dios está haciendo en alguien y llevarlo a alguien. Eso es muy importante, porque a veces uno no es objetivo, no es espiritual y quiere aferrarse a una posición. Es donde Dios te lleva. Es muy importante, recuerden eso. ¿Por qué? Porque tal vez el día de mañana tú estés actuando o relacionándote en parte de la iglesia, en un ministerio, y resulta que el Señor levanta a alguien. ¿Y por qué llevaron a ese? ¿Y por qué lo pusieron alrededor? Yo ya tengo tantos años y miren. Tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque ese es uno de los peores problemas que en el ministerio se levanta. ¿A causa de qué? De no aceptar que Dios tiene planes y propósitos que en un momento determinado van a emerger. Tú y yo podemos ser la herramienta que Dios puede utilizar para que otro venga y el Señor lo catapulte a una altura y nosotros quedemos en la misma y podamos decir, gracias Señor por permitirnos haber formado parte de su formación para Él. ¿Ok? ¿Comentarios? No, además, normalmente no se medita la dificultad del crecimiento de esa persona, pues. O sea, estamos viendo a lo mejor que fue llamado o que ya se catapultó, pues, pero no todas las dificultades que va a enfrentar él y no tú, pues. O sea, de alguna manera tú también, en donde estás o vas a estar por un tiempo cómodo hasta que te toque también ir al frente. Sin lugar a dudas, todo eso nos va a suceder. Pero si anteriormente ya tenemos un antecedente, necesitamos tenerlo claro. Por eso el Señor Jesús dijo, el discípulo no es más que su maestro. Basta con que llegue el nivel, ¿no? Así que nosotros a veces estamos en la contienda de luchar, de tomar una posición. ¿Qué le pasó a la iglesia de Corinto? Yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no, yo soy de Pedro. Había 4 partidos ahí, porque estaban viendo a un liderazgo desde una perspectiva de un análisis no espiritual y tratando de encontrar puntos para fortalecer su postura y decir, no, es que este es más hábil, es que este tiene mayor habilidad para transmitir, es que este es más guapo, ¿no? O sea, esos son los criterios. Sí, pero ahí se desviaron ahí sí se desviaron de Jesucristo. No, había otro, el cuarto partido era Cristo. Algunos, el cuarto partido decían yo soy de Cristo, o sea, eran los más espirituales y entraban al baile también, ¿no? Bueno, qué excelente que podamos verlo. Esa era una de mis búsquedas hoy, que entráramos en lo que no se ve, pero que está ahí, aquello que es imperceptible al ojo natural y entrar en el desarrollo del ministerio. Ok, pasando esto, nos damos cuenta entonces que a Pablo le acontecieron 2 cosas en medio de esta situación. Y esto es necesario verlo porque la vida del servicio, al estar impactada por diversos acontecimientos
momentos, personas, lugares, puede generar un desaliento, un desánimo. Puede propiciar un deterioro de nuestra fe. Puede mermar nuestro vigor, nuestro compromiso. Y creemos que al adjudicarle a personas o circunstancias los momentos que vivimos, puede eliminarnos de la carrera. Es tremendo. Así que vamos a ver entonces que a Pablo le acontecieron dos cosas que fueron importantes. La primera, tenemos que decir, lo que vivimos como experiencias debe enriquecer nuestra vida antes de amargarnos. Debemos aprender a evaluar lo que nos sucede como un medio de aprendizaje, como un medio de crecimiento. Porque si permitimos a los acontecimientos deteriorar nuestra vida, nuestra fe, nuestra postura, entonces no tenemos la capacidad de definir nuestro presente y mañana. Pero si aprendemos que las experiencias traen una productividad, un enriquecimiento y nos van a permitir avanzar, gracias Dios. Y a veces las experiencias, las más críticas, pero las más abundantes en experiencias gratas, es el sufrimiento. El carácter emana de cómo enfrentamos el sufrimiento. Esa es la prueba, una de las pruebas más grandes del creyente. Cómo enfrentar el sufrimiento. Wow. Bien, la primera, Pablo contrajo en ese viaje una enfermedad física con un alto grado de impacto de dolor que mermó su salud, de tal manera que él deseaba subir por el medio de las montañas para tratar de menguar el efecto de las condiciones físicas que estaba experimentando su cuerpo. Ahora, qué extraño que el doctor Lucas no nos revele qué enfermedad tenía. ¿Por qué? Simplemente el hecho es que nosotros podemos ser susceptibles de un impacto físico y no debemos perder de vista que no es la enfermedad, que no es nuestro estado de salud lo que define nuestra fe. Hay dos probables causas que la gran mayoría de eruditos bíblicos han estado colocando. Una, que es de acuerdo a la región donde Pablo ahora se desenvuelve, era la malaria. Una enfermedad terrible, llena de bacterias, y en aquellos días era obvio, no existían los medicamentos ni tampoco las condiciones de higiene que tú y yo el día de hoy tenemos. La otra es hablar que él tenía problemas en los ojos, de tal manera que su rostro estaba realmente desfigurado porque generaba una postura al verlo incómoda. Lucas no reitera, no avala, no declara qué tipo de enfermedad, pero tenemos ahora que nosotros, eso no es relevante para ti, para mí, no debería ser relevante. El punto es que mientras hay servicio, mientras estás trabajando, puedes tú ser o yo ser impactado por algo físico que limite tus acciones. Porque a veces los siervos, no, yo soy un siervo del Altísimo, a mí no me debe pasar nada. Pues ¿de qué planeta vienes? ¿No? Vamos a leer algo aquí, 2 Corintios 11:29, por favor. Pero también esto despoja a las posturas idealistas de salud que ningún hijo de Dios debe estar enfermo. Hay una postura que no me agrada, que respeto, pero que es muy incongruente. Dice que los creyentes no deben estar enfermos porque en el cielo no hay enfermos. Es que ellos usan el texto que dice
hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Eso hay que tener mucho cuidado con esas posturas. No, ellos dicen que van a ser millonarios y dicen todo. Nosotros entendemos, pero hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en el cielo ya hay un cuerpo glorificado. Aquí todavía es un cuerpo deteriorado. ¿Ok? O sea, tenemos que verlo de ahí. Segunda de Corintios 11:29, por favor. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? El apóstol Pablo está diciendo que él era susceptible, como cualquier otro creyente, de atravesar un tiempo de dolor, de enfermedad, de estar postrado en cama, de experimentar estragos de una condición fisiológica que invadió su cuerpo y ahora es la evidencia. Tenemos que ir retirando aquellas posturas preconcebidas o que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana de predicadores, de maestros, de profetas que están lejos de la verdad, pero que llegaron a nuestra vida y se quedaron anidadas por un rato sin ser la realidad espiritual. Pablo está diciendo, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. En otras palabras, ¿qué me hace diferente? Decía Pablo, a cualquier creyente. El tener una función mayor en el servicio del Señor no lo hacía inmune o exento de atravesar tiempos de dolor. Porque luego a veces tenemos otra etiqueta, ¿no? Es que le falló al Señor. Anda mal delante de Dios, por eso se enfermó. ¿Cómo? O sea, debemos tener mucho cuidado con nuestras apreciaciones. Tenemos que entender que en el servicio existe esta situación. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Segunda de Timoteo 4:20, por favor. Y otro que tenga Filipenses, ese se lo dejé al final. Segunda de Timoteo 4:20. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. ¿A quién dejó? Trófimo, ¿Cómo lo dejó? enfermo. A ver. Pablo tenía el don de sanidad. Pablo se movía en lo sobrenatural. Entonces, si tenemos a quien tiene este don por el Espíritu Santo para ayudar, edificar la iglesia, y resulta que Pablo lo dejó enfermo, ¿qué sucedió? Que la enfermedad en ocasiones seguirá ahí a pesar de orar y por encima de los dones que tenemos. Si alguien tenía dones era Pablo. Si alguien se movía en lo sobrenatural era Pablo. Si alguien tenía discernimiento y todos los dones como para respaldar su apostolado era Pablo. Pero dejó a este hombre donde enfermo. Bueno, es que los dones no operan en el momento que yo... Esa es la voluntad. Exacto, y en la voluntad de Dios también está. Ese es un punto que tenemos que ir descifrando. Los dones no operan conforme a mi voluntad, es acorde a la voluntad de Dios, recuerden. Por eso he hecho énfasis sobre la profecía. ¿Qué es lo que yo he declarado y decreto? Eso es mentira. El don de profecía viene del Señor para tiempo y momento específico. No es obra humana el que yo declare una palabra profética. ¿Vamos bien? Filipenses 2, 25 y 27, por favor. Esto está bien. ¿Comentarios? Entonces es una realidad que los siervos, los obreros, se enferman. ¿Vamos bien? Sí. Filipenses, por favor. 2, 25 al 27. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, Epafrodito,
mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Él pasó un tiempo de agonía, de dolor, y el Señor tuvo a bien en un momento determinado sanarle, pero se hizo público que estaba enfermo. Hay quienes están en la televisión predicando y nunca aceptan que están enfermos porque son los predicadores de la sanidad, de los milagros. Y cuando tú no los ves en la televisión es porque están en el hospital enfermos y dicen que se van de vacaciones. Tenemos que ser transparentes, honestos. Por eso decía Pablo, ¿quién enferma y yo no enfermo? A veces tenemos que reconocer, estoy atravesando un tiempo de dolor, de enfermedad, oren por mí. Pero vamos adelante. ¿Sí? Comentarios sobre este punto. Entonces, la enfermedad no viene porque pecamos. La enfermedad no viene como resultado de nuestra desobediencia. Esto es algo natural que puede impactarnos. Pero es más susceptible un siervo o quien está al frente como resultado de representar una amenaza a los intereses del enemigo. Eso tenemos que admitirlo también. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Excelente. Eso es muy importante. Sigamos con el verso 13. Pero hay un pero. Pero, dice Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué sucedió? Juan Marcos decide abandonar la obra misionera. Se retira inesperadamente cuando más necesario era. Se desliga de la obra por motivos desconocidos. No podemos especular ni entrar en tantos detalles, aunque pudiéramos colocar aspectos desde que su tío había dejado de ser el líder hasta aspectos de gentiles o su mamá enferma. Pudiéramos especular, pero no es correcto. El punto real es cómo tratar cuando tú estás al frente y personas deciden sustraerse. Ese es el punto real. Eso es lo que tenemos que aprender. Y esto sucede todo el tiempo. No solo a Pablo. Al Señor Jesús se le fue también otro. O sea, es una continuidad de circunstancias que debemos aprender a enfrentar y saber cómo manejar e implementar acciones, decisiones, para no quedarnos inmóviles o retirarnos de la obra. ¿Qué sucedió cuando Marcos se va? En primer lugar, generó una tensión entre Bernabé y Pablo, que posteriormente los llevó a un desenlace crítico hasta separarse el uno del otro. Cuando personas a tu lado te dicen, cuenta conmigo, yo estaré ahí, a la hora que quieras me puedes llamar, yo voy a tu lado, y resulta que el momento en que los necesitas, no contesta su celular. Le mandas un mensaje y no está. O a veces simplemente recibes un mensaje, si es que lo recibes, ya no voy a ir. Sucede. Eso es algo que acontece todo el tiempo. Debemos aprender que nosotros podemos fallar y otros nos pueden fallar. Debemos tener esa capacidad de superar ese momento. Eso no significa que no sean responsables, no, son responsables de sus decisiones, porque esto también genera dolor en el ámbito donde nos desenvolvemos.
disminuye nuestra eficacia en hacer el trabajo. Es como si el domingo, el día de servicio, resulta que los de video no van. Y todos acá, ¿y ahora qué hacemos? ¿No? ¿Por qué? No sabemos por qué, pero lamentablemente su ausencia impacta la vida espiritual de otros. Y este es un proceso continuo. No que crucemos los brazos y demos por asentado, bueno que no van a ir. No. Abandonar el puesto conferido es una irresponsabilidad. O sea, no podemos cerrar los ojos. Tenemos que entender la realidad y saber que cuando alguien es irresponsable, no le puedes solapar. Tienes que reconocer que su carencia, su ausencia, su abandono, ¿por qué lo hizo? Y mientras no hay explicaciones, eso va a generar un gran conflicto. ¿Conflicto con quiénes? En tu labor, porque ya no la realizas de igual manera. Generas problemas y principalmente con quienes dicen, confía en mí, cuenta conmigo, yo lo haré. Y resulta que llega el momento de la prueba y no están. ¿Qué hacer? Es la pregunta. Porque esto te va a suceder en tu empresa, en tu familia, en la iglesia, en todo lugar. ¿Qué hacer? La explosión normal sería que le vaya bien, bye. No, eso no sería lo correcto. Pablo cometió ese error. Y vamos a ver que después Pablo aprendió de sus errores. Qué impactante. Eso es lo que tenemos que ver estas clases, que son muy, muy importantes, porque lo que no se ve es lo que precisamente debe emerger para que ustedes y yo lo podamos ver. ¿Qué sucedió con esto? Cuando se va Juan Marcos, por X razones, Pablo toma una postura inflexible. Pablo considera el abandono de Juan Marcos como una deserción. Vamos a ver el capítulo 15 de Hechos 37 al 39. Dice Ale, a lo mejor ya pasamos eso, pero ¿será que Dios tarde o temprano nos pone a prueba? Todo el tiempo, Ale, estaremos bajo ese contexto. Aún antes de partir con el Señor estaremos a prueba. Eso es algo que nos va a llevar adelante. ¿Ok? Hechos 15. Versos 37 al 39. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia. Pero esa palabra apartado es una palabra ruda que Pablo está utilizando para denotar su deserción, su retiro, su abandono, es lo que está diciendo Pablo. Y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Wow. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Wow. ¿Cómo una condición puede alterar el curso de nuestra vida, de nuestro servicio a Dios? Es importante que nosotros entendamos, las personas a nuestro alrededor, no les pagamos para que estén ahí. Están por voluntad, pero si tienen una palabra de compromiso, deberían cumplirla. Simplemente, ¿cuántos desaparecen de la iglesia sin una palabra? Y aquí tenemos un problema, porque cuando las personas se van sin decir un adiós, ni una palabra, ni buscar que se les despida, ¿sabes qué sucede? Le dejan el problema a los pastores diciendo, estos pastores han de ser tan malos, porque ve, y no vienen esos, ¿qué les hicieron? ¿Dónde están?
cuando en realidad quienes se van, por diversas razones pudieran decir, oye, nos vamos, oye, esta situación, ¿va? Pero dejan un vacío que tiene muchas especulaciones, cuando en realidad deberíamos ser más transparentes en ese sentido. Dios nunca te va a llevar fuera de una iglesia a menos que no te lleve a servir. Eso debemos puntualizar. Dios nunca te va a llevar de una iglesia a otra andando errantes, hasta menos que no vayas a servir. Ese es el punto principal. ¿Sí? ¿Qué lección podemos aprender de lo que Pablo era inflexible, déjame decirte? Era su primer viaje misionero de Pablo. Debemos recordar que Pablo era un hombre fuerte, rudo, un hombre valiente, que iba hacia el frente a pesar de todo y contra todo. Y encontramos a Juan Marcos, que era un joven, porque era un jovencito en ese tiempo, de familia muy rica, no acostumbrado a todas estas condiciones de peligros, de navegar, de no comer a sus horas, de no vestir apropiadamente. Y esto genera conflictos. Bueno, es por eso que a veces no debemos llevar a quienes Dios no nos dice que llevemos. ¿Ok? Pero a veces no hay que llevárnoslo. Al rato tienes que cargar con todo el mundo, ¿no? Pero ¿qué lección tenemos que aprender? Reitero, Pablo era inflexible. Fue muy duro, muy rudo con esta situación. Y aparentemente era justificable, pero después encontramos que Pablo enmienda su error. Reconoce que no había hecho correctamente al tener una postura inflexible. Vamos a ver 2 de Timoteo 4:11. Y mientras lo encuentras, vamos a ver otro momento donde Pablo declara públicamente, a ver si lo encuentran. Dice, Demas me ha abandonado. ¿Pero qué hizo? Pablo ya no actuó igual. Pablo aprendió que las personas pueden ser susceptibles de fallas. Es el 10. Porque Demas me ha desamparado. Dice, porque Demas, o es por demás. Porque Demas me ha abandonado. ¿Cuál fue la postura de Pablo? Ya no fue como la primera. ¿Se percatan? Aprendió de sus errores, aprendió cómo implementar decisiones, acciones para no volver a tener un impacto de esa naturaleza. Tú y yo estamos en esa escuela. La gente nos va a fallar, las personas les vamos a fallar. Tenemos que aprender cómo tratar esos asuntos. En relación a Demas dice, me abandonó, pero ya no hay esa catapulta que colocaría a Demas bajo el dilema de ser acusado, de ser puesto como el vil, como el villano, ¿no? Simplemente lo coloca y dice, Demas me ha abandonado. ¿Por qué? Se fue amando al mundo. Y lo deja ahí. Esto quiere decir que debemos aprender a no tener amargura, a no guardar rencor, a no guardar archivos del pasado. No, este me falló, me va a volver a fallar. No, ya no le abro la puerta. ¿No? Ese sería lo normal, pero no. ¿Qué dice entonces? 2 Timoteo 4, Solo 20. Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Pablo, después de los años y también en el proceso propio que Dios tuvo con Juan Marcos, porque eso es algo que nosotros necesitamos aprender. Hay quienes nos van a decir, cómo me quisiera ir contigo, cómo quisiéramos estar a tu lado, cómo me gustaría servir, pero a veces sería llevarlos fuera del tiempo y del momento en que Dios tiene reservado para su vida. Y nosotros estaremos interrumpiendo un proceso formativo en la vida que Dios quiere tener en ellos, antes de llevarles al lugar donde se necesita. ¿Sí?
¿Y qué pasó? Pablo, después de los años, aprendió, enmendó su error. ¿Y qué dice? Ahora puedo darme cuenta que cuando llevamos a Juan Marcos de jovencito, no debimos haberlo hecho. Nosotros contribuimos para eso, porque no hicimos lo correcto. Yo me dejé influenciar a lo mejor por Bernabé para llevarlo. ¿Te das cuenta? Pero al final de los años de Pablo dice, Dios ha hecho un enorme trabajo en la vida de Juan Marcos. Juan Marcos fue el vocero de Pedro para escribir el Evangelio según San Marcos. Y ahora encontramos que ya ese joven había llegado a una etapa, una madurez real, espiritual, donde ahora representaba un enorme apoyo, una enorme ayuda para quienes estarían sirviendo como es Pablo. En otras palabras, no juzguemos antes de tiempo. Dios nos da oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Que si bien es cierto, el abandono, la deserción genera conflictos, tenemos que aprender qué hacer y de qué manera hacerlo. ¿Sí? ¿Comentarios? Después encontramos a Pablo hablando de Alejandro el calderero y todo, ¿no? Pero todo lo ubica en su tiempo. Mira, siempre cuando uno inicia es lo más difícil porque no hay nada escrito, no hay un manual escrito. Tú y yo ya lo tenemos escrito, ahora tenemos que aprender, aunque nadie nos va a evitar el dolor que pueda causar que alguien te defraude. Eso nadie te lo va a quitar. Pero de ti depende cómo reacciones ante esa situación. ¿Sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque eso te va a llevar a la madurez. A saber cómo mantener tu fe, tu servicio, tu continuidad para el Señor. Si se fijan, Pablo y Bernabé no cruzaron los brazos ni desertaron. Ellos tomaron sus maletas y se fueron rumbo a continuar su trabajo asignado por el Señor. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Está bien? Sí podemos decir me abandonó, eso es correcto, pero a cierto límite. ¿Sí? Pues no guarda rencor, ¿no? Eso es correcto. Y tal vez esperar que el día de mañana Dios trató con esa persona o con esas personas, y a veces de quien menos esperamos Dios nos lleva al servicio. Era lo que le sucedió a Pablo con Juan Marcos. Este nos abandonó por este. Ese era Pablo. O sea, Pablo no era fácil. Pero ¿qué pasó en el transcurso de los años? Él aprendió que había tomado una postura incorrecta en ser tan inflexible. Y posteriormente, qué humildad para reconocer que se había equivocado y decir, trae a Juan Marcos, es útil para nosotros ahora. ¿Comentarios? ¿Bien? Otro punto. El lugar donde Pablo y Bernabé ahora ascendían era un lugar lleno de ladrones. Las montañas eran el lugar menos propicio para caminar y desarrollar el ministerio. Recordemos que Pablo tenía un antecedente donde la enfermedad estaba tratando de llevarlo a las alturas para contrarrestar el impacto en su cuerpo. Y esto es donde nosotros necesitamos darnos cuenta. Nosotros no elegimos el lugar donde servir, Dios envía al lugar donde tú y yo serviremos. Tenemos que aprender eso. Dios envía a donde Él quiere que vayamos. Nosotros no elegimos el lugar. No somos los patrones, somos los siervos. Y un siervo es quien escucha la voz de su Señor, de su amo, y le ejecuta. Así que donde Dios nos lleve, y a veces habrá lugares muy riesgosos, con un alto grado de complejidad, con gente violenta, con gente
en crisis, pero si Dios te envía ahí, Dios te respaldará y el Señor abrirá puertas para que esto acontezca. ¿Sí? ¿Comentarios? Qué impactante eso, me agrada. ¿No? Nadie quiere ser misionero en la sierra. Dios me envió de misionero ahí en Puerta de Fierro. No me digas eso. No me digas eso. No me digas eso. Después de muchos años te das cuenta que eso es una elección personal y no divina. Esa es una decisión de un interés personal y no el interés del Señor. O sea, es como si tú dijeras, ya hablábamos, ¿no? Decía Ale, irse de misionera a Dubái. Con todo pagado, pues ¿cuál es el problema? Si no gano a nadie, cuando menos ya me divertí. O sea, recuerden, esto es algo donde simplemente a veces Dios te va a enviar a una colonia donde dices, ay Señor, está pero frío, pero ¿qué? Es donde Dios quiere que estés. Me acuerdo cuando nosotros salíamos a evangelismo en las noches, martes y jueves, y el director, que era Nahum Vega, a mí me daba puras direcciones allá donde le digo, oye Nahum, me das puras direcciones donde ni los ángeles se atreven a entrar. Los perros traen chacos. De veras me enviaba allá arriba del Cerro del 4 para Huentitán. En la noche, pues no puede ser. ¿Pero qué hacías? Ibas al lugar donde te enviaban. Eso tenemos que aprender. No donde queremos, donde Dios elige el lugar donde Él te va a enviar. ¿Dónde va a ser? No lo sé. Aquí estamos hoy, gracias a Dios. Nunca pensamos que íbamos a estar en este lugar. Qué bendición tenerlo, ¿no? Pero que donde Dios te envíe en un lugar, empezar una obra. Wow. ¿Comentarios? Dice Ale, pero capaz que en Puerta de Hierro hay más gente que necesita saber más de Dios. No, por supuesto, la riqueza no exime de reconocer al Señor, pero el punto es qué interés tienes para ir ahí. Pablo decía, yo fui a donde nadie se había atrevido a ir a hablar de Cristo. Pablo estaba dispuesto a recorrer distancias, a caminar, a enfrentarlo todo, porque el valor de un alma para Pablo era importantísimo. ¿Sí? ¿A quién no nos gusta un buen lugar? A todos nos gusta. Pero a veces habrá momentos en que el Señor lleve a un lugar específico y tienes que decir, bueno Señor, ¿es tu voluntad? Respáldame. Y aquí estoy. ¿Cuántas obras en lugares demasiado críticos el Señor no ha transformado el entorno y ha hecho de una pobreza una riqueza, de una cantidad de esclavos a una gran cantidad de libertados? En los 70s, por ejemplo, en Nueva York había una gran crisis de seguridad. Había demasiadas pandillas, latinas, americanas, de todo. Y había un enorme conflicto, puesto que nadie podía parar. Drogas, maldad, conflictos. Y un buen día estaba un predicador orando y el Señor le dijo, necesito que te vayas a Nueva York. ¿Que me vaya a dónde? A Nueva York. ¿A qué? A hablarle a las pandillas. ¿No habría un pastor en Nueva York? Había muchos. Pero Dios había elegido a este hombre para enviarlo a Nueva York. Y él dijo, Señor, ¿dónde me vas a enviar? ¿Con los malos? No, yo no sé tratar con ellos, no me digas. Pues obedeció y fue a Nueva York. Cuando llega, y de hecho es una película que se llama La Cruz y el Puñal, si la pueden ver. Se llama La Cruz y el Puñal.
cuando llega a Nueva York, pregunta por el lugar más feo donde estaban las pandillas y todo. ¿A dónde quiere? Bien vestido, con sus zapatos como nosotros acá de fiesta. Y bien, pues, era el predicador. Pero cuando llega a Nueva York y pregunta por dónde, le dicen, allá. Le roban los zapatos, lo dejan sin nada. Pero él empieza su labor. Es amenazado, golpeado. Y cuando todo mundo decía y presagiaba que esto estaba fuera de control, que Dios no haría algo, fue un más grande avivamiento en Nueva York, que muchas pandillas se convirtieron al Señor por el lugar tan peligroso donde Dios envió. Se llamaba el predicador David Wilkerson. Qué tremendo, ¿eh? A veces no queremos ir a esos lugares, pero Dios sabe y Dios tiene cómo hacerlo. El libro o la película se llama La Cruz y el Puñal. La pueden, eso es de mis tiempos. ¿Sí? La Cruz y el Puñal. Los obispos eran una pandilla. Y uno de los líderes era otro predicador que después se convirtió, que se llamaba Nicky Cruz, que a mí me tocó conocerlo aquí, a Nicky Cruz. Fue uno de los más terribles que ustedes pueden ver. ¿Comentarios? ¿En qué está? Para que lo digan. Dice Jorge, ¿qué? Diles ahí. Está en Amazon Prime. En el Prime Video. En video de Amazon Prime. Ahí está La Cruz y el Puñal. Quien lo tenga, si no en el YouTube, ahí está. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Otro punto muy importante que no es aplicable para todos, pero Pablo entró a la sinagoga en sábado, dice ahí. Pablo había establecido un modelo o su propio modelo a seguir. Él tenía su propia metodología de cómo propiciar la predicación del evangelio y de qué manera hacerlo. Esto no implica que tú y yo tenemos que colocar el modelo de Pablo, no, es de acuerdo a como tú y yo somos. Pero Pablo estableció un parámetro para él. ¿Por qué? Porque ir a una sinagoga le proporcionaría una gran cantidad ya de personas reunidas con un propósito de escuchar la palabra de Dios. 2, había gentiles que estarían también atentos, y esto sería el punto vital donde el llamado de Pablo era hacia los gentiles. Pablo tenía una gran pasión por la salvación de su pueblo. Recordad el libro de Romanos, dice, el celo es que ellos se conviertan. La pasión de Pablo no se había borrado por ir y predicar a los gentiles. Pablo seguía anhelante de ver a su pueblo salvo, libre de la esclavitud. Y esto precisamente nos muestra que nosotros podemos tener un modelo o una metodología, pero esto es ilustrativo, es decir, no es impositivo. Es que así tenemos que hacerlo. Tú y yo no somos judíos, Pablo sí. Por eso Pablo entraba a la sinagoga, ¿sí? Pero Pablo manifiesta que él tenía una disciplina, un parámetro personal establecido para saber cómo acercarse a las personas para predicar el evangelio. Que por cierto, estamos esperando que en unos días más Ramosita ha estado escribiendo algunos apuntes ya para, si Dios permite, implementar un pequeño curso de evangelismo, de discipulado, para quienes tengan la necesidad o el deseo de aprender más de cómo compartir el mensaje de amor del Señor a otras personas. Eso es importante, ¿sí? ¿Comentarios? Todos están muy callados hoy. ¿Qué más? Comentarios. Es importante hoy que vayamos adelante. Me agrada Pablo en ese contexto porque define que él tenía ya una preparación previa y sabía exactamente lo que quería y de qué manera hacerlo. No era improvisado.
no tomaba diferentes conductos. Él sabía exactamente cómo llegar a la meta que deseaba. Y eso lo podemos ver a lo largo de todo el ministerio de Pablo. Siempre fue fiel a sus parámetros. Pero reitero, es de una manera ilustrativa para ti, para mí, no impositiva. Es que así tiene que ser. No. Cada iglesia, cada persona puede hacer su propia forma de hacerlo. ¿Sí? ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Y los veo muy callados hoy. Está largo eso. Solo hay dos dudas que necesito que ustedes salgan de ellas. En este capítulo, Pablo está hablando en su primer sermón que tenemos. De hecho, Lucas registra el sermón completo de Pablo. Es el único sermón completo que tenemos de Pablo. Y es como si tú y yo estuviéramos aquí formando parte de la audiencia. Es como si estuviera él presente declarando todo ese sermón y hablando primeramente del Antiguo Testamento y llevando paso a paso para ir aclarando los tiempos hasta llegar a la obra de Jesucristo. Pero Pablo hace mención que dice que el pueblo estuvo, a ver si lo encuentran ahí, Pablo menciona que el pueblo de Israel estuvo 450 años en esclavitud. En este mismo 13. Ay, así no lo encuentran de plano porque no fueron a la escuela. Hechos 13, ahí lo van a encontrar. Antes, dice 450 años, Saúl 40 años, está hablando. Después, como por 450 años. ¿Qué verso es? 20. Verso 20 dice Pablo, hablando de su predicación, que el pueblo estuvo 450 años en esclavitud. A ver, ¿cómo que 450 años? Ellos no estuvieron 450 años en esclavitud. Eso es lo que tenemos que superar. Dios le había dicho a Abraham que su pueblo estaría 400 años bajo el yugo de la esclavitud. Entonces, ¿cómo llegamos a 50 más? Debemos tomar en cuenta que 40 años de andar deambulando en el desierto, más 10 años de la conquista bajo Josué, son los 450 años. ¿Vamos bien? Porque luego hay discrepancias. No hay discrepancias, nos falta estudiar, ese es el problema. ¿Estamos bien? ¿Comentarios? Si no leen la Biblia, ahí va a estar. En Josué se llevaron prácticamente 10 años en la conquista, más los 40 en el desierto, más los 400 nos dan 450 años. ¿Estamos bien? Porque luego lo van a leer y ¿de dónde salió eso? Pablo se equivocó. No se equivocó. Pablo hace la suma total de ese peregrinar para aclararlo. ¿Comentarios? ¿Bien? Es que Pablo es sorprendente. Si se percatan, la predicación que está haciendo Pablo es muy similar a la de Esteban. Hablando de una manera antiguotestamentaria, colocando las promesas, colocando la fidelidad de Dios. Es un tema que no podemos tocar hoy, pero está hablando de que Dios es fiel a pesar de los tiempos, a pesar de circunstancias. Dios sigue teniendo el control por encima de cualquier voluntad, por encima de cualquier persona. Dios es fiel. A mí eso me bendice mucho. Cada mañana puedo decir, Señor, gracias por ser tan fiel. Gracias, Dios, porque tus promesas siguen vigentes para mi vida. Gracias, Señor. ¿Comentarios? ¿Estamos bien? Versos 38 y 39. Nos vamos a tener que ir rápido. Pablo hace una de las más grandes declaraciones. Vamos a leer esos dos versos, por favor, 38 y 39. Sabed, pues, esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Pablo está haciendo una presentación
de cómo llegar a ser libre, perdonado, sin culpa, justificado delante de Dios. Y establece que la ley de Moisés no proporciona ninguna solución a la necesidad espiritual de las personas. Y Pablo ahora, lleno del Espíritu Santo, hace una gran revelación para mostrarle al pueblo judío como a los gentiles que la realidad o el resultado de ser aceptado delante de Dios es primero por la obra consumada en la cruz del Calvario. Después, que a causa de esa ofrenda nosotros tenemos acceso ilimitado al Señor, no por lo que hagamos, es decir, por las obras de la ley, sino a causa de creer en aquel que pagó el precio por nosotros. Por eso el énfasis en el verso que acabas de leer, creo que es el 39, dice, en aquel que cree. ¿Sí? Subrayen esa frase, por favor. Pablo establece fundamentalmente entonces que el resultado de justificación no es acorde al sistema vetusco, caduco, que era la ley. Recuerden, la ley dejó de ser una realidad porque Jesús, Romanos 10:4, dice que el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Jesús pagó el precio de nuestra justificación. ¿Y eso cómo lo obtuvo Pablo? Es la pregunta. La gran respuesta. 10 años en el anonimato en Tarso, antes de que Bernabé fuera por él, se habían convertido en la gran escuela de oración, de revelación, de búsqueda y de estar en comunión con Dios, que abrió sus tesoros para que Pablo pudiera comprender toda esa riqueza que hasta el día de hoy tú y yo tenemos. ¡Qué impactante! ¡Qué tiempos! Lo que nosotros consideramos un desperdicio en la vida de Pablo, Dios lo dejó 10 años guardado, porque era más útil 10 años allá y entrar al ministerio con toda la fuerza, con todo el respaldo. Tenemos que aprender eso. ¿Sí? ¿Por qué no podía la ley o por qué la ley no puede justificar? Vamos a ver Santiago 2:10. Primero, la ley no nos fue dada para salvación. La ley es un permanente recordatorio de la condición de la naturaleza del ser humano. Es la evidencia de que es incapaz de salvarse a sí mismo. Una duda. ¿Cuántos años tenía Pablo cuando fue llamado por Jesucristo? Habíamos dicho más o menos la edad de Esteban, 30 y tantos años. Y cuando murió, 80 años. No, ahorita no me acuerdo de la edad, pero cuando murió Pablo, no tengo el dato de la edad, pero él debe haber andado en sus 70 y tantos años, por ahí, Pablo. Digo, porque reducimos toda una vida, o sea, 35, 40 años, en unos cuantos libros, ¿no? Así es. O sea, pero ¿cuánto tiempo y cuánto periodo hubo de una carta a otra? De hecho, el tema que estamos tocando, Pablo escribe a Gálatas este mismo tema. Escribe a Romanos también de esta misma experiencia. Por eso es que también escribe a Colosenses este mismo tema de la justificación. En el primer viaje es lo que hace Pablo. Después escribe a Galacia, a Roma y a Colosas este tema fundamental. ¿Sí? Santiago 2:10, ¿qué dice? Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. La ley es imposible de guardarse o observarse porque no hay perfección en la naturaleza humana. Y la ley revela que tú puedes ser una persona que guarde 9 mandamientos, por llamar de una manera, cuando son más de 600. Y si fallas en uno, el peso del resto viene sobre ti. La ley no tiene salida. La ley es el parámetro fundamental para mostrar que la naturaleza humana no puede con los propósitos
establecidos. Pero la justificación viene a través de creer en la obra consumada en la cruz del Calvario. Vamos a hacer 3 lecturas. Uno, Gálatas 2:16. Otro, Gálatas 3:10 y 11. Y otro, Gálatas 5:4, por favor. Todos son Gálatas. 3:10 al 11 y 5:4. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Sabiendo, Pablo estaba escribiendo este mismo tema que tocó en el capítulo 13 a la audiencia judía para mostrarles que la gran revelación de Dios al mundo, para gentiles o judíos, la salvación estaba abierta, la puerta de la salvación estaba abierta con un solo requisito: no las obras de la ley, no la observancia de la ley mosaica, sino la fe en Jesucristo. Por eso Juan 3:16 dice: al que cree. ¿Vamos bien? 3, verso 10 y 11. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. A ver, más fuerte por favor. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Wow, a ver, ¿alguien quiere tener la ley como su parámetro de vida y conducta? Bueno, hay muchos que sí quieren. Hay grupos religiosos que observan o tratan de observar la ley sin darse cuenta de lo que dice ahí. Obviamente la ley del amor y la obediencia es la que nos hace someternos a la ley como tal. Pero la ley mosaica es inflexible. Recuerden, Jesús cumplió cada una de las exigencias de la ley, pero nosotros seguimos estando bajo ciertos contextos o parámetros de la ley. Por ejemplo, la ley moral, todavía estamos bajo esa. La ley civil, estamos también sobre esa: no matarás. Porque algunos cristianos: no, ya estamos libres de la ley. No, o sea, imagínate, vete a robar, te lleva la policía. Bueno, pero aquí llama maldición por la parte de que como seres humanos no podemos llevar Esa es una. Es una palabra fuerte. Y la otra es la elección de tomar la ley como su norma de estilo de vida y conducta. Esa es otra cosa. Como seres humanos no. Mire, por ejemplo, ¿por qué es la ley? La ley, el sábado, no es para los gentiles. Ese fue un pacto entre Dios e Israel únicamente. Únicamente. Y ustedes pueden verlo, ese es el pacto que Dios honró. Él dice: este es un pacto entre Dios y su pueblo Israel. Pero quienes desean añadir o añadirse a ese sistema entraron en esa maldición por elegir la ley antes que la gracia. Y hay muchos grupos religiosos que apelan a la ley, buscan la ley. Lo que les conviene. Pues porque es su manera también de atraer adeptos. Por ejemplo, los musulmanes, ¿qué crees que hacen? Es una imposición religiosa de liturgia que les hace creer que están ganando el cielo, cuando están lejos del cielo. Y que eso mismo los lleva al extremismo, ¿no? A las medidas extremas de corrección, y ya no hay límite. Los talibanes simplemente son otro punto crítico en ese contexto. ¿Por qué? Porque no hay revelación, hay una ceguera. El hombre quiere perfeccionar al hombre cuando en realidad somos una raza caída que solo el Señor puede transformarnos, puede darnos otra calidad de vida. Ese es el mensaje que Pablo está predicando en este capítulo, precisamente para anunciar que las personas pueden alcanzar la justificación, es decir, ser dadas por inocentes delante de Dios, que no hay culpa, que no hay condenación, que estamos libres como resultado de lo que en la cruz del Calvario Jesús pagó por nosotros. ¿Sí?
Comentarios. Que ya. Bueno, concluir. 5:4. Nos faltó el 5:4. 5:4 de Gálatas. De Cristo os desligaste, porque por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. ¿Cómo va Pablo en aumento? Dice, si la ley es tu arma de batalla, te has desligado de la única posibilidad de salvación, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. En otras palabras, quienes se desligan del Señor voluntariamente han decidido sustraerse de la salvación para estar en una condición de condenación. Fíjense bien. Dios no condena a nadie, es la elección individual de toda persona determinar su presente y su futuro como resultado de conocer o ignorar la palabra de Dios. Tú y yo no nos podemos jactar, el Señor nos dio la oportunidad de conocerle. Gracias, Señor. Yo estoy muy agradecido con Dios por permitirnos conocer eso. Pero no podemos decir que fue fruto de nuestro intelecto, de nuestra capacidad, en lo absoluto. Es el Señor por su gracia que nos ha dado esa oportunidad. ¿Sí? Esto quiere decir entonces que nosotros somos aceptados por Dios no por lo que hacemos, no por lo que haremos, no por lo que fuimos o seremos, sino por la obra consumada en la cruz del Calvario. Por eso tú y yo estamos hoy aquí, porque Él nos aceptó. Y esto nos permitirá entonces entender que su gracia es suficiente para nosotros. Como decía Pablo, su gracia es suficiente para nosotros. ¿Comentarios para irnos? Ya no tenemos tiempo para más de ver las reacciones que esto generó, pero no podemos ignorarlo. Ya tenemos un gran conflicto. El Señor había dicho... Rosalía. Dice, hace algunos años estuve compartiendo el Evangelio en mi pueblo, más o menos alrededor de un año, pero hoy escuchando la clase me doy cuenta que hubo una decisión equivocada que me impidió seguir. Que me impidió seguir compartiendo de la palabra en ese lugar. Definitivamente debemos ser muy sensibles a la voz del Espíritu Santo y obedecer su voluntad sin permitir a nuestro criterio intervenir para tener un resultado efectivo. Así es, estamos aprendiendo, Rosalía, gracias por compartirlo. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿quién se equivoca? Y yo no. O sea, todos pasamos por momentos de esa naturaleza, pero qué importante es que ustedes como yo aprendamos de quienes pagaron un precio, de quienes hicieron posible nuestro futuro. Y la iglesia tiene una poca memoria, una escasa memoria, porque olvidamos quienes forjaron e influyeron para que nosotros llegáramos hasta aquí. Por eso me gusta el libro de Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. Que nunca olvidemos que otros pagaron el precio para que tú y yo estemos aquí. Qué tremendo, ¿eh? Bien, pues vamos a dar gracias y el Señor nos permita seguir aprendiendo de la revelación de su palabra. Alguno de ustedes, por favor, dirija la oración. Padre, te agradecemos, Señor, cada día, Señor, oh Padre, que Aleluya. llegamos aquí con un corazón dispuesto para escuchar tu voz, para aprender, Señor, oh Padre. Tú alientas nuestro espíritu, Señor, mi Dios, para que continuemos perseverantes en Gracias, esta palabra Señor. que es viva, en esta palabra que es eficaz, Señor, y que por medio de tu espíritu, Señor, tú la vivas y la confirmas en nuestro corazón. Sí, Señor. Padre, sabiendo, Señor, oh Padre bendito, Dios eterno, Señor, que como dice tu palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás, Señor, oh Padre. Ayúdanos Gracias. A mantenernos, a establecernos, Señor, y confirma en nosotros cada día tu salvación a través de Cristo Jesús. Sí, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga. Próxima clase, capítulo 14, para que lo vayan estudiando, por favor.